¿A dónde queda grabada, Kitty, esta clase? ¿Que la suben? No. Yo la grabo, después capaz que la subimos a YouTube. Igual ahí ya entré con el celu si dejo la compu grabando. Sí, vale, se votó que sí. En teoría, ahora pasaba consejo, se terminaba, digamos, de cerrar y ya estaba, pero se votó que sí, ya se aprobó. Bueno, si te parece, Fifi, ya. Sí, dale. Dale, vamos. Si quieren, bueno, arrancamos. Bueno, vamos a empezar con el tema farmacocinética. Bueno, la farmacocinética es la rama de la farmacología que va a estudiar la biodisponibilidad de los fármacos y los procesos que realiza el organismo sobre los fármacos luego de su administración. ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, que es una rama de la farmacología
que estudia la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad inalterada de un fármaco más la velocidad de transportarse en la sangre, ¿no es cierto? Y el proceso que va a hacer este fármaco cuando entra a nuestro organismo. Y acá entramos en el famoso proceso LADME, ¿no? La L de liberación. La liberación está hablando cuando el fármaco se libera de su color, de su sabor, de la forma, libera todo eso para poder absorber el químico, o sea, es el fármaco que precisamos, ¿no? Para luego tener la absorción, una vez que está liberado, que se libera de todo eso, absorbe el fármaco y llega al lugar de absorción. Luego la distribución se va a distribuir por los tejidos hasta que llegue a la célula diana. El metabolismo se convierte en metabolitor para luego ser eliminado por riñón o por hígado, ¿no es cierto? Este proceso se realiza o sucede luego de que pasa a través de la membrana biológica de la célula, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el fármaco, llega a su liberación, se libera, ya dijimos, del color, del sabor, se absorbe para luego ser distribuido a las células dianas para metabolizarse y eliminarse. Bueno, cuando llega a nuestra célula, nosotros los tomamos, es absorbido, pasa por el intersticio hasta llegar hasta la célula lo capta y, bueno, y absorbe este fármaco. Hay dos mecanismos, ¿no es cierto? Dos mecanismos. Hay un mecanismo para que suceda este transporte, ¿no es cierto? Para que este fármaco llegue hasta esas células. Estos mecanismos pueden ser transporte pasivo. Esperen que acá lo tengo mejor. Yo tengo acá mis machetitos, creo. Acá está. Pueden ser el transporte pasivo, que generalmente la absorción va a ser por transporte pasivo, o transporte activo. El transporte pasivo va a ser por difusión simple, o sea, una difusión facilitadora. Y a favor del grandinete, ahora voy a explicar esto. Y transporte activo va a ser en bomba o transporte en masa, endocitosis y exocitosis. Bueno, entonces este transporte, que es pasivo, se dice que es pasivo porque no gasta energía y va a favor del grandinete. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo dos botellas, ¿no es cierto? Una botella está llena de agua y la otra tiene un poquito. Y yo pongo un tubito de la que tiene agua a la que no tiene agua, ese agua va a pasar a favor por la otra botellita. O sea, esa botellita llena va a enviar todo ese agua directo a la botella vacía. Entonces, eso significa que va a favor del grandinete. Y no gasta energía, no requiere energía. Y el transporte activo sí tiene un gasto de energía y va en contra del grandinete, o sea, de la nada va hacia lo mucho. No sé si se entiende más o menos lo que quiero decir. ¿Se entiende o más o menos? Bueno, entonces sí. Claro, eso, perdón que yo interrumpa, Sí, eso tiene que ver con el transporte a nivel celular, que creo que eso lo dimos en biología. Claro, eso se dio en biología, claro. Así es como se transporta este fármaco, ¿no? Generalmente es el transporte pasivo, que no gasta energía, que va a favor del grandinete, ¿no es cierto? Y el transporte activo gasta energía y va en contra del grandinete. Esta energía, para más o menos decirle, se llama adenosis trifosfato. Y este adenosis trifosfato se forma en la mitocondria de la célula. O sea, cuando requiere de energía, cuando va en contra del grandinete y requiere de energía, empieza a producir más ATP, ¿no? Más adenosis trifosfato. Bueno, entonces dijimos que el transporte pasivo es porque no gasta energía, es difusión simple. Acuérdense que el transporte pasivo es difusión simple. No gasta energía, va a favor del grandinete.
no altera la estructura de la membrana y no usa transportadores. Y sirve para el pase de solutos, de gases, de iones, agua. Y la difusión facilitadora también, bueno, porque a favor de gradinete facilitadora es también, forma parte del transporte pasivo, ¿no? La facilitadora. Va a favor de gradinete, no gasta energía y no altera tampoco la estructura de la membrana y sí usa transportador. ¿Por qué usa transportador? El transportador que usa la difusión facilitadora significa que va a facilitar que pase algo, ¿no? Se llama carrier. Por ejemplo, para microelementos como la glucosa. La glucosa es más grande, entonces va a requerir que le facilite ese transporte. Y ese transporte se llama carrier. Es un transportador que tiene. Después tenemos, ese era el pasivo. Y dijimos que el otro era el transporte activo, que tenemos bomba. Ese es activo porque sí gasta energía, va en contra del grandinete y usa transportador. Transportador en bomba. Ahí es donde va a pasar. O sea, nosotros lo tenemos por la célula, por afuera tenemos todo lo que son todos los iones positivos. Y adentro y abajo de la célula tenemos los negativos, ¿no es cierto? Entonces, va a entrar sodio por difusión simple, porque sodio entra constantemente, y el potasio va a salir por bomba. Bueno, eso más o menos como para entenderlo. Esto lo hablo, no sé si lo van a tomar en el parcial, a lo mejor sí. En el final no lo toman a esto. Y en masa, y también gasta energía, va en contra del grandinete y no usa transportadores. Se usa para el pasaje de proteínas, bacterias, o sea, este se va a abrir la célula, va a eliminar, tiene como una vesícula y va a hacer una exocitosis, va como a secretar, a eliminar desechos la célula, y endocitosis que sirve para incorporar nutrientes. La célula incorpora los nutrientes a través de la endocitosis. Entonces, lo que hablamos recién, para que no se arme lío, porque son muchas palabras difíciles, es el mecanismo de transporte, que son dos: el transporte pasivo, que el transporte pasivo va a ser por difusión simple o facilitadora. Dijimos que estos dos no gastan energía y van a favor del grandinete. Y el transporte activo, que va a ser por bomba o transporte en masa. Por bomba dijimos que el transporte que es por bomba, donde va a entrar el sodio, donde va a salir el potasio, y el transporte en masa, donde hablamos de la endocitosis y la exocitosis, que hablamos recién, donde va a eliminar desechos, hormonas, y donde va a incorporar nutrientes. Bueno, a ver. Entonces, bueno, acá la absorción de este fármaco, ¿de qué va a depender? De la preparación, de las características de cómo esté preparado el fármaco, ¿no es cierto? De las características físico-químicas del fármaco. De la eliminación presintética o fenómeno de primer paso. El fenómeno de primer paso es el metabolismo previo que le sucede al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo. Y las características del lugar de absorción. Las vías de administración van a ser oral, enteral, que van a ser oral, sublingual, rectal, van a ser tópicas y mucosa, la piel y mucosa. Estas van a ser parental, intramuscular, subcutánea y otras. Estas van a ser indirectas, ¿no es cierto? Y después tenemos la parenteral o directa, que va a ser la intravenosa. Va a ser de manera directa, porque ahí ya vamos a estar colocando el fármaco directo en la vena. O sea, no va a pasar por todo ese proceso de liberación, no. Va a ser una forma más directa, y la otra va a ser indirecta.
El fármaco se distribuye transportado por toda la sangre, hacia todo el organismo, independientemente de la vía de administración. El fármaco se va a distribuir por todo nuestro organismo. La distribución, o sea, una vez que lo tomamos y se distribuya por toda la sangre, esta distribución del fármaco va a depender de las proteínas plasmáticas que tienen las células, ¿no? El volumen aparente de distribución, las características físico-químicas del fármaco, el flujo sanguíneo, la afinidad del fármaco con el tejido, las barreras epiteliales, y bueno, y la absorción de los fármacos se absorben, la mayoría por difusión pasiva, simple o facilitadora. El metabolismo, cuando hablamos bueno, ya dijimos, bueno, que era la liberación, la absorción, cómo se va a absorber, que va a ser por difusión simple o facilitadora, que es pasiva, y la distribución, cómo se va a distribuir por todo el organismo, y esa distribución va a depender de las barreras epiteliales, la afinidad que va a tener el fármaco con el tejido, de la unión del fármaco con las proteínas plasmáticas, y luego se va a transformar en el metabolismo, ¿no? Se va a metabolizar. Eso se llama biotransformación, ¿no es cierto? Cuando el fármaco se convierte en metabolito. Esto lo puede hacer en el hígado, en el riñón, en los pulmones. Y los factores que pueden modificar este metabolismo, los factores pueden ser la edad, los factores genéticos, algunas patologías, las interacciones. Y luego de este metabolismo, cuando se convierte en metabolito, se va a eliminar. ¿Cómo se va a eliminar este fármaco? Se va a eliminar por excreción renal, excreción biliar, o ciclo heterohepático. Esto sería la reabsorción intestinal hacia el torrente circulatorio de un fármaco secretado en la bilis, por excreción de leche materna, por pulmones, por saliva. Ahí más o menos ya tendríamos todo lo que es la farmacocinética. No sé si quieren que las volvamos a repasar. Perdón, Sí. Mira, a ver si vos me vas a poder ayudar. El No profesor. sé, yo trato de ayudar en lo que puedo porque soy alumna también y bueno, ya pasé por esto. No, pero se escucha que sabes. Bueno. ¿Sabes lo que te iba a preguntar? Mira, el profesor nos había dado un ejercicio ahí justo, porque yo me engancho en el Meet, yo no voy presencial. Y nos había dado por el Meet un ejercicio simple, chiquito pero concreto. Era Sí. con respecto, por ejemplo, a la utilización de un fármaco. Él lo que nos hizo ejercitar era ver si era LADME o ADME. Por ejemplo, si a vos te dan un paracetamol en pastilla, ¿qué sería? ¿LADME o ADME? ¿Me expliqué lo que quise decir? Sí. Ahora, si por ejemplo me ponen vía intramuscular o cualquier otra medicación, ¿qué sería? ¿LADME o ADME? Mira, tengo un recuerdo de eso muy, muy así a lo lejos, así que no creo poder ayudarte. Creo que me lo explicaron alguna vez, en algún momento, pero... Claro, yo entiendo cómo... A ver, no lo tomaron Yo a te eso. puedo ayudar quizás. A ver, dale, Hernán, ayuda. Permiso. Sí. Buenas. En realidad lo que estás haciendo estábamos hablando de LATME. LATME es la comprensión de todo. Claro. Porque vos tenés la liberación, la absorción, ¿no es cierto? Sí. Que esos pasos a veces se pueden, los dos primeros, la L y la A, dependiendo la medicación y el modo, es como se puede saltear, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos le estás administrando un medicamento por vía, por qué sé yo, por una sonda, vos ya estás obviando las mucosas de la boca, el ácido que tenemos en la saliva y el primer paso, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde está localizada si la sonda va directamente al estómago, va a arrancar desde ahí,
el primer proceso. Ujú. Claro, claro, a eso iba, porque el profesor lo que nos quería hacer pensar era qué medicación y de acuerdo a la forma que se administra, qué va a ser, va a ser LADME o ADME, que creo que eso fue Claro, un ejercicio de uno de los, que no sé si estará en el parcial, pero yo me Vos acuerdo que eso lo dimos. sería algo claro, así, Hernán, no sé si entendí. Sería algo así como lo que había hecho hace un rato, o sea, como de manera directa, hacerlo de manera directa. exactamente, tal Claro, cual. Que en ocasiones se pueden ir saltarse obviando pasos pasos. según la vía. La vía de administración es la que te va a indicar cuáles son todos los procesos que va a seguir, si comprende el ADME completo o ADME. Claro, claro, sí. Claro, Sería como los tópicos. Claro, tal cual. claro. Porque, por Ahí, ejemplo, ya que lo que están, mencionen qué es lo que ustedes consideran, cuáles son, por ejemplo, qué medicamento consideran que son LADME y cuáles son ADME, por ejemplo. Así nos dan un par de ejemplos. Claro, como dijo recién el compañero, por ejemplo, o si te ponen una vía, ¿no es cierto? Si vos colocas una vía en la vena y colocas la medicación, no va a pasar por el proceso que dijimos primero del ADME, o sea, de que la liberación, de que vas a tomarte el fármaco, de que se va a liberar de una... No, estás pasando directamente el fármaco directamente, o sea, estás salteando el pase. Eso es lo que explicó el compañero, como que saltás la primera parte, ¿no? Y las tópicas, exactamente. Y las tópicas en la piel, pero esa es distinta porque esa no está, no la absorbe, como dijo también el compañero, por eso hay medicamentos que se pueden tomar en la comida y hay medicamentos que no se deben tomar en la comida, porque el mismo jugo gástrico va a impedir que se absorba el fármaco, se va a perder ese fármaco. Entonces el vía tópico también Chicos, no, a ver si Hernán o Claro, pasaría por mayormente una, no se pasaría por una. Sí, claro, los que son de vía tópico también se pueden considerar en ocasiones ADME, porque si bien claro, vos tenés una liberación, la absorción es intramuscular, por ejemplo. En el caso de que daba la compañera, de cuando es directo a la vena, vos ahí te obviaste toda la acidosis que tiene nuestro claro. organismo, entonces va directo al torrente sanguíneo, lo que va a ser el circuito en donde se va a metabolizar y todo, pero ya te estás obviando el primer paso, que es el de la absorción, por ejemplo, en el intestino delgado. Entonces, se va a absorber, pero el proceso va a ser distinto. Para entender eso bien, o sea, tenés que buscar las vías de administración. bien. No, yo lo traje a colación porque lo escuché por el profesor, hizo un ejemplo y nos hizo hacer como un mini examen de 2 minutos que teníamos que votar, que era lo que considerábamos que me parece que era un inyectable, no me acuerdo bien si era ADME o LADME, pero lo traje a colación porque tal vez a lo mejor sirve. Yo considero ahí, que Hernán, sí. ahí Brisa dice que no entiende porque es igual de todas formas el fármaco se libera. Que no entiende si le podrías explicar el por qué el ADME. Claro, la liberación de una administración intramuscular, por ejemplo, sí se va a absorber, pero se absorbe otro porcentaje del fármaco y mayormente se considera como ADME, según tengo yo entendido. Quizás me esté equivocando. No, vos Pero, claro, lo que quiere decir Hernán que siempre va a ser ADME, siempre que el fármaco no pase por el estómago, o sea, por el ácido clorhídrico. El primer paso hepático, digamos. Claro, ¿me entendés? Viste que cuando vos te lo tomás vía oral, me tomo un fármaco, va a pasar sí o sí al estómago, donde va a estar este ácido clorhídrico que va a actuar con este fármaco. Claro, eso es lo que yo no entiendo. El acme, no, el acme, cuando hablamos primero del acme, como dijo Hernán, la L de liberación es como yo dije, donde se libera ese fármaco. Yo me tomo un fármaco y se va a liberar de ese color rosa, de todas las cosas que le ponen, del sabor, de todo lo que tiene, para poder liberar lo que yo necesito, el fármaco en sí, ¿no es cierto? A ver si entendí. El Entonces, estómago, cuando uno toma va tiene, a pasar todo eso, ¿no es tiene que cierto? ver con que si pasa o no pasa por el estómago. Claro, ¿y qué pasa? Ahí me gustó más. Bueno, ahí lo entiendo En el mejor. estómago tenemos ese ácido clorhídrico que muchas veces, si comemos, si tomamos un fármaco, lo que va a hacer
va a destruir, o sea, no va a funcionar, no se va a activar ese fármaco. Claro, Creo que porque una cosa así o no. sí, es exactamente tal cual lo estás planteando, porque estamos salteando determinados órganos con determinados procesos. Claro. En cambio, cuando vos lo inyectás directamente a la vena, vos fíjate que no pasaste por ninguno de esos ácidos, y Claro. también va a ser el circuito de hígado, en donde se va a metabolizar, va a convertir en metabolito, va a pasar. Pero ¿qué pasa? El circuito mayormente se ve alterado porque va a ir al hígado, también va a ir a los pulmones, también va a pasar por los riñones, porque son todos los órganos que comprenden a la absorción en algún grado. Claro, sí, la absorción, eso sí, nunca va a zafar de la absorción. Absorber tiene que absorber por donde sea. Perdón que interrumpa. En mi caso, mi profesor me explicó que intravenoso es el único donde no hay ni liberación ni absorción, que directamente pasa la distribución, el metabolismo y la excreción, porque Sí, ya está claro, en ese es torrente más sanguíneo. directo. Ese ya es Claro, directo. que era el único que no tenía ni liberación ay, le trabé. Ni, La ni absorción. absorción. Ahí está. Claro, ya sería directo. Bueno, seguimos con el otro tema o que No, eso, y sobre todo eso, que la absorción generalmente, si sabemos que hay dos tipos de absorción, la mayoría va a ser por difusión pasiva. Yo por lo menos si le pregunto, que es más que seguro que ese múltiple choice le va a preguntar, los medios de transporte, y todo eso seguro que le pregunten. Sí, lo que yo también tenía en cuenta era que se había dicho que iban a mencionar tener muy en claro los efectos adversos. Pero ya estamos hablando de, sí, de efectos adversos de qué tipo de fármaco. Si querés, eso ya sería si nos vamos a los fármacos específicos para hablar directamente de qué vamos, de qué se van a Antibiótico. de los antibióticos. ¿Quieren ir a antibióticos? Sí. Igual antes de cambiar, sí, es verdad, ahora estoy recordando que las vías de administración de cada fármaco, que eran los más usuales, los teníamos que identificar. Ajá. Si me estás preguntando cuándo son los más usuales, y si depende de qué tipo de fármaco, o sea, si va a ser de un antibiótico, este puede ser de forma oral, puede ser de forma cutánea también, que puede ser también intravenosa sí, y puede ser intramuscular. No tiene mucha, hay uno solo nada más que puede ser la insulina, que va a ser subcutáneo, y hay una sola que creo que es la directa, la corriente, que puede ser también, creo que es la única, que puede ser mediante el suero, pero después la mayoría, o sea, si vemos que una persona tiene una traqueotomía o que tiene una sonda, obviamente que no va a pasarle un antibiótico de manera oral. Supongo que también depende de la situación de que esté el paciente, ¿no? Pero no hay más que eso, o sea, la forma de administrarla no es tan por ahí complicada. Se supone que si tengo, qué sé yo, no sé, una irritación en la piel, no me voy a inyectar un antibiótico, a lo mejor me den una crema con antibiótico. A eso voy, no sé si se entiende. sí. Leo. ¿Te parece que sigamos con fluidoterapia? Así no nos salteamos directamente a antibióticos. Bueno, espera que me voy porque Creo que fluidoterapia y antibióticos falta, ¿no? sí, lo que busco acá, Sí, sí. terapia, acá, porque lo tengo más resumido. Bueno, la fluidoterapia. Bueno, entonces la fluidoterapia se utiliza
siempre que haya un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Sabemos que los electrolitos van a ser los encargados de la cantidad de agua que tenemos, de controlar el agua que tenemos en nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces la fluidoterapia va a ser la terapéutica encargada de mantener ese equilibrio interno de solutos y solventes. Los fluidos, bueno, son sustancias, para saber lo que es un fluido y lo que es terapia, fluidos son las sustancias que se encuentran en estado líquido o gaseoso. Y la terapia va a ser el tratamiento, por eso fluidoterapia. El propósito, porque en el cuadernillo hay 250.000 propósitos que están resumidos en esto que le voy a decir. Va a ser conservar el equilibrio electrolítico, ¿no es cierto? Que van a ser el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, el magnesio, o sea, va a ser conservar el equilibrio hidroelectrolítico y conservar el pH. Los electrolitos, el desequilibrio puede pasar por una deshidratación, por si hay una pérdida abundante de sangre, vómitos, diarreas que van a llevar a la deshidratación. De esta manera se pueden perder lo que es haber un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo se clasifican las soluciones? Las soluciones se van a clasificar en cristaloides, en coloides y en reguladoras de pH, en 3 soluciones. Dentro de las cristaloides, que es agua, las cristaloides más electrolito, más glucosa, van a tener las cristaloides. Vamos a encontrar las hipotónicas, las isotónicas y las hipertónicas. Esta, a ver si la puedo explicar, a ver si la tengo por acá explicada también de otra manera. Sí, yo mientras vos lo buscás te voy ayudando un poquito con lo que me acuerdo. Sí. Recuerden que esto es para mantener la osmolaridad de la sangre, que la sangre tiene un valor. Y el valor hace referencia a los componentes y los componentes hacen referencia a los líquidos que tenemos. Claro, la presión coloidosmótica, hablas vos. Claro, exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración en lo que es el volumen sanguíneo y lo tenemos que restablecer, hay veces que solamente tenemos que restablecer algunos elementos y no todos. Entonces ahí es donde arranca la clasificación, dependiendo el modo en el que se altera ese volumen, es el suero que nosotros vamos a utilizar. Por eso los sueros te dicen, por ejemplo, al 5% o al 0,9%, porque en realidad lo que nos indica es qué componente tiene y para qué nos va a servir. Cuando tenemos que utilizar hipo, iso o hiper, va a depender de si nuestro volumen sanguíneo está muy elevado, muy bajo, con respecto a los valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo mucho calcio y mucho magnesio, lo tengo que restablecer a los valores normales, entonces yo no le voy a volver a poner calcio y magnesio, sino que le voy a poner los elementos que yo perdí o que por X motivo no están y se perdieron en otro espacio. Así es como se maneja la fluidoterapia, se trata de restablecerlo. Ay, pero qué genio, vos te tenés que sacar un 10. Claro, sí. Sería como tratar de mantener un equilibrio, ¿puede ser? Claro, Claro, por ejemplo, la hipotónica significa que la concentración es menor, no sé, dice la palabra hipo, es menor a la del plasma. Dentro de esta solución hipotónica van a estar la fisiológica al 0,45%. Este tipo de solución, de solución fisiológica se va a usar en pérdidas de mucha agua, ¿no? Cuando se pierde mucha agua. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser una persona con diabetes, una diabetes tipo 2, o sea, una persona con diabetes tipo 2 y no le vamos a poner una solución hipertónica.
¿no es cierto? No vamos a querer que se muera. Entonces, una hipotónica sería como para un ejemplo de cuando hay una gran pérdida de agua, ¿no? Esta solución fisiológica al 0,45%, como decía el compañero. Y un ejemplo, como dije recién, va a ser en una persona que tiene diabetes tipo 2, por ejemplo, que elimina mucha agua en la orina, ¿no? Después está dentro de las cristaloides, va a estar la isotónica, que va a tener la misma concentración de plasma que acabamos de encontrar, las que más se nombra, que son la solución fisiológica al 9%, la solución de dextrosa al 5% y la solución de Ranger lactato. La fisiológica no al 9%, esta que yo voy a decir, las isotónicas, que son las más usadas generalmente, al 9%, es disolvente en los vehículos de medicamentos. Sirve para reposición de agua y la reposición de solutos. La de dextrosa 5%, del 5% es para una nutrición parenteral, ¿no? Por ejemplo, en una diarrea aguda, o lo que también esta está contraindicada en hiperglucemia, o sea, no le vamos a dar una dextrosa 5% a alguien que tiene elevada la glucemia. Y la solución de Ranger lactato, esta se utiliza generalmente en situaciones de urgencia, por ejemplo, en un shock hipovolémico, en quemaduras, en diarreas profundas, una diarrea excesiva. Esas serían las cristaloides. Por ejemplo, una hipertónica, que no se la doy a un diabético, se la puedo dar, por ejemplo, si se interna una persona que tiene diabetes y tiene una hipoglucemia. Obviamente no le voy a dar una insulina a alguien que tiene una glucemia alta, porque lo termino de matar con la insulina. Le voy a tener que dar, por ejemplo, un suero hipertónico. No sé si se entiende más o menos. No, volvelo a explicar. Bueno, los cristaloides van a ser el agua. Vamos a este conjunto vamos a poner primero qué es el cristaloide. Va a ser el agua más electrolito o glucosa. ¿Para qué se usa? Para restaurar el volumen intravascular, para restaurar el líquido intersticial, para favorecer la función cardíaca, para mejorar la microcirculación, para lo que dijo el compañero, para disminuir la presión colidosmótica, la presión de inhibición de las proteínas, que actúan, porque nosotros tenemos una proteína, una de las más grandes, que se llama albúmina, que es la más grande, y esa actúa como esponja, absorbe mucho, ¿no es cierto? Absorbe mucha agua, la albúmina. Entonces va a disminuir la presión colidosmótica, ¿no? Va a inhibir que esta proteína absorba así como absorbe. Y va a disminuir la viscosidad, la sangre espesa, ¿no es cierto? Este tipo de cristaloides van a ser, son universalmente disponibles y económicas. Y cuando hay pérdida de cristaloide debe infundirse 4 veces al volumen perdido. Dentro de estas cristaloides, la clasificación de estas cristaloides van a estar la solución hipotónica porque la concentración va a ser menor a la concentración que tenemos en el plasma. Vamos a tener la solución isotónica, que va a tener una concentración igual a la del plasma, y una solución hipertónica, que va a tener una concentración mayor a la del plasma. Entonces, dentro de estas tres, las vamos a clasificar también. Por ejemplo, la hipotónica, tenemos la solución fisiológica al 0,45%, ¿no? Esta se va a usar sobre todo cuando hay mucha pérdida de agua, ¿no es cierto? Mucha pérdida de agua puede haber cuando tengo vómitos y diarrea, ¿no? Se pierde mucha agua. En el caso del diabético también, que orina mucho, puede perder mucha agua. Esta solución se va a usar para eso, la hipotónica.
La isotónica, que son las más conocidas, dentro de la isotónica, que es igual a nuestros plasmas, vamos a tener la solución fisiológica 9%, la de destroza 5% y la de Ranger lactato y la de Ranger lactato, ¿no? Que estas van a ser las más usadas. Y como dije, siempre hay que tener en cuenta, porque en eso siempre pone, por eso yo pongo el ejemplo del diabético, porque ponen mucha trampa en el diabético, ¿no es cierto? Se le va a dar una destroza. Obviamente que no, es azúcar, no le vas a dar destroza a un diabético. Ni tampoco una hipertónica, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí llega a tener, como dije, una hiperglucemia. Ahí sí, una hipoglucemia. Una hipoglucemia. Ustedes todavía no están dando lo que es los antiglucemiantes y eso, ¿no es cierto? No, Están dando eso. todavía no. Escúchame, la destroza del 5% sería la solución glucosada al 5%. Claro. Y Ah, esto se usa cuando hay diarreas agudas. listo. Y está contaminado, está contraindicado, escúchame, contraindicado en hiperglucemias. Y la solución de Ranger lactato, esta se va a utilizar en casos de urgencias, ¿no es cierto? Un shock hipovolémico. O en quemaduras. O cuando hay una diarrea profunda. Entonces, dentro de los cristaloides, dijimos que tenemos los cristaloides, los coloides y los controladores de pH. Dentro de los cristaloides vamos a tener la solución hipotónica, que tiene una concentración menor que el plasma, una isotónica, con una concentración igual al plasma, y una hipertónica, con una concentración mayor a la del plasma. Después tenemos, dentro de otro grupo, tenemos las coloides. Estas son fluidos que van a reemplazar a la sangre, o sea, a la sangre. Esto quiere decir a la pérdida normal de sangre. Entonces, si nosotros tenemos mucha pérdida de sangre, los coloides que van a hacer, van a reemplazar a la sangre. Sustituyen al plasma. Y mantienen la presión colidosmótica, todo lo contrario a la cristaloide, que disminuía la presión colidosmótica. Se indican en sangrado activo, pérdidas proteicas importantes, por ejemplo, no me sale un ejemplo. Creo que el síndrome ascítico endematoso, pero bueno, no, dejémoslo ahí. Los cuidados del sujeto con fluidoterapia, ¿cuál van a ser? Yo siempre que me preguntaban, o sea, bueno, esto no sé, va a ser múltiple choice, ¿no? Pero generalmente los cuidados van a ser el control de la diuresis, ¿no es cierto? Del pulso, de la tensión arterial, de la conciencia, de la respiración, de la ingurgitación yugular, de signos de hipovolemia, si tiene sed, si tiene signos de pliegue, si tiene sequedad en la piel y mucosa. Si hay signos de flebitis. Claro. Y los coloides pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son derivados del plasma. Los naturales, por ejemplo, la albúmina, ¿no es cierto? Dijimos esta proteína, la proteína más grande que tenemos, más importante, para el mantenimiento de la presión colidosmótica. Esta albúmina está indicada para el restablecimiento y mantenimiento de la volemia. Los cuidados que vamos a tener con las coloides naturales van a ser: el tiempo de infusión debe ser lento, su administración rápida, puede generar edema de pulmón. Hay que controlar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, las características de esta frecuencia respiratoria, la profundidad. Y tenemos las coloides artificiales, que es el dextrano.
de elevado peso molecular, ¿no? Esta es de menor uso, esta no se usa generalmente, la artificial. Y después están las reguladoras del pH, también llamadas sustancias amortiguadoras, o tapón de buffer, no sé cómo se dice. ¿Qué son? Son soluciones que van a ser capaces de mantener el pH. Este mecanismo que va a regular el pH va a ser el sistema. ¿Cómo se regula el pH? Con el sistema de buffer, con el control respiratorio y con el control renal. Estas soluciones reguladoras del pH van a ser soluciones alcalizantes o soluciones acidificantes. La solución alcalinizante se va a usar en situaciones críticas, como por ejemplo cuando hay una acidosis metabólica. Y el cálculo de goteo que se toman estos, seguros se lo van a tomar, que es el volumen a perfundir por factor macro goteo y tiempos en minutos. Que nosotros, Dai, teníamos otra fórmula, ¿te acordás? ¿Cómo era? Dayana. Perdón, no voy a abrir el micrófono. ¿Te acordás que nosotros teníamos otra fórmula, por ejemplo? ¿Cómo eras? En las prácticas te van a hacer algo más fácil, más sencillo. No sé si ya alguien de acá, no sé si tuvieron las prácticas, no. Pero bueno, los sueros vienen de 500 y de 1000. Entonces, cada 500 son 7 gotas por minuto. Si vos a una persona le tenés que pasar, en las indicaciones médicas te dicen que le tenés que pasar, por ejemplo, 1000 de suero fisiológico, solución fisiológica, por 24 horas, vos tenés que hacer, en 1000 serían 2 sachets de 500. A 7 gotitas por cada sachet son 14 gotitas por minuto. O sea, es algo súper fácil. Sí. Si son 3000, tenés que hacer la cuenta dividida, o sea, 3000, en 3000, ¿cuántos sachets de 500 hay? Es fácil, y ahí ves la cantidad. En cada sachet son 7 gotas por minuto. No es difícil. No, yo no me acuerdo dónde tenía el... O sea, si vos tenés que pasarle 2000 de solución fisiológica, tenés 4 sachets y haces 4 por 7. Es fácil. No tenés que hacer cuenta ni nada. Perdón, Pero bueno, perdón. eso ¿Me no lo sé, no creo repetís? que se los comen. Una vez Perdón más. porque no entendí. Era así, cada sachet viene de 500, ¿no? De suero. En un sachet de 500 se va a pasar a 7 gotas por minuto. Entonces, si yo tengo un sachet de 1000, voy a tener 2 de 500. Entonces voy a pasarlo a 14 gotas por minuto. Si tengo un sachet de 1500, voy a tener 3 sachets. Entonces, 3 por 7... 21 gotas. 21 gotas por minuto. Ahí está, ya está. ¿Entendés? Sí. Tengo una duda. ¿Ese cálculo se implementa con todos? Sí. ¿Sí? Sí. En los hospitales hacen así, no hacen el cálculo así como nos hacen hacer nosotros. Directamente, es más, tienen un listado de todo. Inclusive cuando tenés que corregir insulina, los valores que te dan, cuándo tenés que suministrarlo, o sea, está todo ahí. Y ¿Te después hago una pregunta? Sí. Porque Sí. hoy el profe dijo que va a haber algún caso de sacar el cálculo de goteo. ¿Ellos en qué se basan? ¿En macro gotero o en micro? Y siempre que sea adulto va a ser macro goteo. Generalmente en adultos es macro goteo. Micro goteo es en niños, creo. Igualmente Sí, te van a especificar si es claro, macro goteo van a o micro especificar. goteo para vos saber si lo vas a multiplicar por 20 o por 60 era el otro. Sí. Sí. O por 60. Bueno. O sea, por Bueno, ejemplo, esta cuenta que hicimos, así con DAI que le dijimos a ustedes, lo mismo que hice acá, es el volumen a perfundir. O sea, me dan un sachet de 500 por factor macrogoteo, 500 por 20, dividido al tiempo por perfundir, ellos te lo dicen. Generalmente, a vos cuando te dan las planillas te dicen todo en el tiempo que se lo tenés que pasar, qué cantidad le tenés que pasar.
lo que hacen el enfermero en la planilla es distribuirlo en ese día que va a estar él, como en esas 24 horas, como cada cuánto en cuántas gotas para saber en cuánto tiempo va a pasarle el suero, qué sé yo. Claro, lo que hace, se divide en un turno. Si el total son 4 sachets, quizás en nuestro turno entran 2 sachets y entonces vos haces el cálculo total y lo fraccionás en tu turno. Claro. Sí, porque ellos te dan, digamos, a lo mejor te dan, había un caso, por ejemplo, qué sé yo, 1500 mililitros, después no sé qué más decía, y decían 24 horas, suponete. Ahí vos, en esas 24 horas, tenés que pasar, por ejemplo, 4 sachets, pero capaz que a mí en mi turno me toca 2 y a la otra compañera 2. Claro, y vos siempre vas a distribuir esos sachets en un horario que también cuando le toque a tu compañero, le toquen en horarios, ponele que no sean a las 3 de la mañana, siempre se fijan en eso, que los horarios sean más o menos razonables para no tener que despertar, molestar a la persona, casi siempre a las 6 o 7 de la mañana, o sea, vas calculando más o menos cómo lo vas a distribuir vos para que te queden en horarios, y en horarios que también cerca donde puedas administrar también medicación, porque después se va a juntar todo. Entonces el cálculo goteo sería eso, o sea, o sacan la cuenta ustedes que el valor a prefundir van a ser la cantidad, por ejemplo, va a decir pasar 1500 de suero fisiológico, no te van a decir pasado 3H. Por macrogoteo, por 20 y por los minutos, te van a decir en cantidad de minutos. Como dijo la compañera, en 24 horas, no sé cuántos minutos son, yo para las cuentas. En 24 horas, bueno, pasada minutos, ¿no? Es lo mismo, le va a dar el mismo resultado que la cuenta que le hicimos con Dai, nada más que a lo mejor en un examen se lo piden. Pero en múltiple choice generalmente no te lo piden, te ponen los numeritos ahí y listo. Bueno, ¿este se entendió más o menos este tema o no? Sí. O más o menos. Y pasamos a antibióticos, que es la más... Antibiótico es larguísimo. Eso lo van a tener que estudiar porque dice que en el parcial le van a tomar 2 antibióticos por cada... A ver si alguno de los chicos que va a tener parcial lo aclara. En realidad los antibióticos, yo tengo acá los que son importantes. O sea, claro, los que realmente van a usar, los que le interesa a ellos, para que no se tuven 250.500 antibióticos. La vancomicina y todo eso que son los más usados. Claro. Bueno, lo que es cuestión... La penicilina, la cefalexina, ¿cómo es? Esa, la vancomicina. Sí, eso sería bactericida. Es así. Esas son las más importantes. Claro, los antibióticos se dividen, así sabemos bien, se dividen en bactericida y en bacteriostático. El bactericida va a destruir al microorganismo y el bacteriostático va a inhibir la proliferación de este microorganismo. Entonces, como antibiótico tenemos dos, los bactericidas y los bacteriostáticos. Dentro de los bacteriostáticos hay dos que van a ser importantes. Tienen 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 2 van a ser los importantes, para que no se estudien los 5. Van a ser los macrólidos y los sulfamidas. Nada más. ¿Se entendió hasta ahí? Empezamos por el bacteriostático. El bacteriostático va a inhibir la proliferación de microorganismos. Y son dos los bacteriostáticos. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí. ¿Me podrías repetir lo que habías dicho antes? Porque no llegué a escuchar bien, por favor. Para clasificar antibióticos hay dos tipos de antibióticos. Los bactericidas, que van a destruir al microorganismo, y dentro de esos bactericidas hay un grupo, ¿no? Este grupo de bactericidas van a ser los que entran, ¿no? Que entran todos. Los betalactámicos, los glucopéptidos, los aminoglúcidos y los quinolonas.
Y dentro del otro grupo, que es los bacteriostáticos, van a inhibir la proliferación de este microorganismo. Y en ello van a entrar nada más que los macrólidos y los sulfamidas. La clindamicina, cloranfenicol, todo eso no entran, solamente entran macrólidos y sulfamidas. Entonces, dentro de este grupo de bacteriostáticos, que dijimos que tenemos los macrólidos, estos macrólidos se usan en vía oral, tópica, endovenosa, y estos macrólidos se van a dividir en macrólidos de 14 anillos, macrólidos de 15 anillos y macrólidos de 16 anillos. Dentro de los macrólidos de 14 anillos, los más importantes van a ser la eritromicina y la claritromicina. Van a ver que van a encontrar eritromicina, fluorotromicina, no. Los que le interesan a ellos, los que más se utilizan, son estos. La profesora dijo hoy en primera generación eritromicina, claritromicina UD y acitromicina. Sí, pero ahí estamos hablando de otros. Acá estamos hablando de los macrólidos. Bueno, de los macrólidos. ¿Y qué dijo? Pero lo que entendí yo sí, profesaxina, nada que ver. No, eritromicina, claritromicina. La eritromicina, la claritromicina y la acitromicina, que son los macrólidos de 15 anillos. Esos tres nada más entran. Dentro de los 14 anillos, eritromicina y claritromicina. Y dentro de los 15 anillos, la acitromicina, nada más. Eso entra dentro de los macrólidos. Esto pueden causar los efectos adversos, pueden ser alergias, erupciones, cefalea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y también se tiene mucho cuidado en lo que es a nivel del oído, ¿no? Porque estos fármacos causan una toxicidad. Y esto hace que el sujeto empiece a escuchar ruidos ahí como acúfenos, ¿no? Así como pitidos, zumbidos, ruidos. Entonces, dentro de los cuidados también vamos a valorar eso, vamos a valorar la toxicidad, ¿no es cierto? Y vamos a indagar al sujeto, si escucha ruidos, como dije recién, a pitido, a zumbido. Vamos a valorar el nivel de conciencia, también si tiene fiebre, porque estos fármacos causan fiebre, el control de balance hidroelectrolítico. Y estos, cuando hay pueden causar, sí, alucinaciones también, pero siempre se vayan de lo más sencillo a lo más difícil, ¿no? Vértigo, diarrea. La mayoría de los antibióticos van a dar diarrea, menos, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Que da constipación. Ya. Los derivados de opiáceo creo que son los que generan constipación. Menos eso, todos los demás causan diarreas. Bueno, entonces dijimos que dentro de los bacteriostáticos teníamos los macrólidos y los sulfamidas. Los macrólidos se dividían en 14 anillos y 15 anillos, que van a ser la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Esos tres. No se estudian todos los demás. Otra cosa también que se valora cuando se da dentro de los cuidados, cuando se da antibióticos, generalmente se hace un análisis de la creatina, ¿no? Que es un desecho metabólico, que va a marcar el funcionamiento renal, porque muchas veces también causa una toxicidad a nivel de los riñones.
Las sulfamidas que entran dentro de los bacteriostáticos, dijimos que eran 2, macrólido y la sulfamida. Bueno, ya terminamos con macrólido, vamos con sulfamida. Esto no se recomienda en lactancia. Esto se administra en vía oral o intravenosa. Bueno, vamos a empezar acá a ver. Los efectos adversos van a ser casi los mismos. Erupciones, fiebres. Esto es lo que puede traer a su familia. Su familia es el síndrome de Stevens-Johnson, que es una alergia que te empezás a poner todo colorado, o sea, el síndrome de cuello rojo, pero peor la cara, todo el cuello, a tener como ampollas también adentro, en la garganta. También puede causar como efecto adverso la fotosensibilidad, náuseas, vómitos, diarrea, se elimina por orina. Los cuidados van a ser ver si tiene dolor de cabeza, urticaria, conjuntivitis. Estos van a ser los primeros síntomas del síndrome de Stevens-Johnson. Si tiene fotosensibilización, control de balance hidrolítico, indicar que la orina puede tornarse roja, prevenir la aparición de cristaluria, recomendar la ingesta de agua, mantener una orina alcalina, disminuir el consumo de carnes, de proteínas en general, consumir alimentos alcalinos, como por ejemplo el jugo de limón. El jugo de limón parece que todos piensan que es ácido y es alcalino. Por eso cuando estás mal del hígado, todo eso siempre te dicen tomarte un jugo de limón. O tenés una acidez, si jugo de limón no, si jugo de limón es alcalino. Durazno. Bueno, el medicamento, el fármaco es un poco difícil, se llama clotrimoxazol. Sería la sulfametoxazol más el trimetroprima, van a ser igual a al clotrimoxazol, ¿no? Que la administración va a ser vía oral o intravenosa. Y se usa estos fármacos en infecciones respiratorias, infecciones urinarias, altas o bajas, en gastroenteritis. Bueno, ahí terminamos de hablar de una clasificación de antibióticos que son los bacteriostáticos. Ahora vamos a los bactericidas, que son mucho más. Dentro de los bactericidas tenemos los betalactámicos. Bueno, los betalactámicos. Los betalactámicos son antibióticos que tienen un anillo B-lactámico en su estructura molecular. Estos son los más utilizados en la práctica clínica y su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Son antibióticos de acción bacteriana lenta, dependiente del tiempo, con buena distribución. Entonces los antibióticos van a destruir bacterias. No sé si se acuerdan que eran las bacterias. Las bacterias teníamos los cocos, los bacilos, los piroquetas, los gram positivos, gram negativos. Bueno, esas serían las bacterias. Le van a preguntar la clasificación. Tiene una clasificación los betalactámicos. Esta clasificación de betalactámicos que yo voy a nombrar, penetran en la placenta. Primero van a ser la penicilina, la cefalosporina, que es lo que tiene la cefalosporina, que va a ser de categoría B. ¿Qué significa? Que sí se usan en personas embarazadas. Van a estar los inhibidores de betalactamasa y los garbapenem. Dentro entonces de los betalactámicos van a estar, se van a clasificar en esto, porque cuando te preguntan clasificación se clasifican los betalactámicos en penicilina, cefalosporina, inhibidores de betalactamasa y garbapenem. Dentro de las penicilinas yo le voy a nombrar también las que más utilizan y las que ellos quieren, no todas las demás. Vamos a tener las penicilinas naturales. Estas no se administran vía oral, las naturales G.
no se administran vía oral porque se degrada con el ácido clorhídrico, ¿no? Con este ácido que dijimos que está en el estómago. Estas son importantes, que son la penicilina G sódica, la penicilina G potásica, la penicilina G benzatímica, la penicilina G procaínica, dentro de las penicilinas naturales, G. Después tenemos la penicilina ácido resistente, que se administra vía oral, esta sí se administra vía oral, que es la penicilina B o la penicilina 5, porque la B es de número romano, entonces por eso le dicen B corta o 5. Que es una penicilina potásica. Otra de las penicilinas que entra es las penicilinas de amplio espectro con actividad antiseudomónica, ¿no? Que va a ser la pipercilina. Y la penicilina de amplio espectro o aminopenicilina, que van a ser la ampicilina y amoxicilina. La amoxicilina se puede secretar en la leche materna, pero no cruza la barrera placentaria. ¿Sí? Dentro de la penicilina, esas son las que le van a tomar. Las que no van a entrar, por ejemplo, que están en desuso, van a ser la penicilina resistente a la beta-lactamasa. A ver otro más que tengo acá. La amidopenicilina, la penicilina resistente a la beta-lactamasa de gram negativo. Esas no se usan más. Las que la nombré recién son las que se usan. Las naturales G, entran todas, que son la penicilina G sódica, potásica, benzatímica y la procaínica. La penicilina ácido resistente, que es la penicilina B o penicilina 5, la penicilina de amplio espectro, que van a ser la pipercilina, antiseudomónica, pseudomónica, y la penicilina de amplio espectro, ampicilina y amoxicilina. Son las que entran. Bueno, dentro de las que seguimos con la... Esta es re largo, chicos. Dentro de la clasificación de los beta-lactámicos también teníamos, ya nombramos las penicilinas. Tenemos la cefalosporina, que dijimos que era de categoría B porque se usa en embarazos, ¿no? Y se administra oral, parenteral y parenteral. Tenemos la de primera generación, que van a ser la cefalexina y la cefasolina y cefalotina. La segunda generación, que va a ser el cefador y cefuroxime. La de tercera generación, que van a ser la ceftazidina y ceftriaxona. Y la de cuarta generación, que va a ser la cefepime. Esas son las que se van a usar. No sé si ustedes tienen en el cuadernillo otras, como por ejemplo la cefadrina, cefapirina, cefamadol, cefoxitina, bueno, ceproxi, bueno, todas esas no. Solamente las que le nombré, son las que se utilizan. Bueno, seguimos con la clasificación de la beta-lactamasa, que dijimos ya, las penicilinas, las cefalosporinas y los inhibidores de beta-lactamasa. Los inhibidores de beta-lactamasa, por ejemplo, son el ácido clavulánico, por ejemplo, la amoxicilina, vieron que es amoxicilina más ácido clavulánico, el surbaltam, con la ampicilina, el tazobactam, con la pipercilina o pipertazo. Estas son todas importantes, son tres nada más. Ácido clavulánico, el surbaltam y el tazobactam. Y luego seguimos con la otra clasificación de la beta-lactamasa, que es los garbapenem, que este es el último, que es un medicamento de mayor efecto. Que tenemos el imipinem, emeropenem, estos son intravenosas. Yo se lo aclaro porque creo que escuché que algunos estaban interesados en saber las vías. Y el ertapenem, que va a ser intramuscular. Estos se usan en presencia de enterobacterias resistentes al garbapenem o productoras de garbapenem masa.
Bueno, terminamos con lo que es los bacteriostáticos dentro de los bactericidas. Ahora nos tocan los quinoloas. Los quinoloas tampoco se toman en las comidas, ¿no? Porque los alimentos van a dificultar la absorción de estos quinoloas. Tenemos los de primera generación que ya no se utilizan, los de segunda generación que van a ser la norfloxacina y ciprofloxacina, que se administran lejos de la comida, los de tercera generación que van a ser la levofloxacina y de cuarta generación los moxifloxacina. Son estos 4 que les nombré, son los que van a tomar. Los otros no van a tomar. Bueno, los cuidados van a ser eso, lo que son estos fármacos también van a estar lejos de la comida, el balance hidrocolítico, si son intravenosas, que la vía sea permeable, que no se forme una flebitis química, mantener al sujeto bien hidratado, para prevenir una infección renal. Bueno, y tenemos ahora otro grupo, dentro de los que estábamos, de los bactericidas, que es los glucopéptidos. Estos glucopéptidos tampoco se recomiendan en embarazos y tenemos a la famosa vancomicina en los glucopéptidos. La vancomicina se administra en 120 minutos, la eliminación va a ser 80% renal, 20% en heces, no se metaboliza. Bueno, los cuidados van a ser eso, no administrarse en menos de 60 minutos, control de signos vitales antes de la infusión y durante, control de shock anafiláctico o síndrome de cuello rojo, flebitis química, mantener las vías permeables. Y los cuidados de enfermería en el sujeto de tratamiento farmacológico ante el proceso de infección, las infecciones y el proceso por el cual el microorganismo patógeno va a invadir y se va a multiplicar dentro del organismo, ¿no? El antibiótico se obtiene a partir de bacterias, de algas, de hongos y inhibe la reproducción. ¿Qué me falta de estos? ¿Qué me falta? A ver. Esperen, ¿qué me falta? Los aminoglúcidos. Que dentro de los aminoglúcidos tenemos la streptomicina, la gentamicina y la tobramicina, que va a ser de uso oftalmológico. Bueno, y como sabemos, estos fármacos, los antibióticos, en su mayoría van a ser ototóxicos. Yo se los nombro para los cuidados, porque si le piden cuidados por ahí, yo siempre me fijo en eso, a ver qué es lo que produce un antibiótico, qué cuidado le voy a realizar. Ototóxicos, nefrotóxicos, que la mayoría van a producir también diarreas, controlar el balance hidrolítico, que la eliminación de la mayoría va a ser renal. Buscar los signos de toxicidad renal, medir la ingesta y excreción de líquido, mantener siempre bien hidratado para prevenir esa afección renal y vigilar eso que acabo de decir recién, si hay una aparición de ruidos acúfenos, un vértigo, eso puede ser producido por una ototoxicidad, el síndrome de cuello rojo. Bueno, y ahí creo que se terminó lo que es antibióticos. Esos que me nombré son los que van a tomar. No sé si lo anotaron o quieren que yo lo nombre cada uno y los quieren ir anotando, si se acuerdan.
Sí, sí, los podés volver a Si repetir. podés, sí, yo también, porque no alcancé a anotar algunos. Bueno, entonces vamos a tener antibióticos, vamos a tener dos, los bactericidas y los bacteriostáticos. Vamos con los bacteriostáticos, que son los menos ahora, ¿no? Dentro de los bacteriostáticos vamos a tener los macrólidos, ¿no? Estos macrólidos van a ser la eritromicina, claritromicina y con Z, acitromicina. Y dentro de los bacteriostáticos que vamos a tener los macrólidos y los sulfamida va a ser el antibiótico, el fármaco va a ser clotrimoxazol. Ahí terminamos con los bacteriostáticos. ¿Alcanzaron a escribir o quieren que se los nombre de nuevo? Y estos se van a usar en infecciones respiratorias, urinarias, alta, baja, gastroenteritis. Bueno, ahora vamos con el otro grupo antibiótico, la clasificación de estos son los bactericidas, de los bactericidas, que van a ser los beta-lactámicos, glucopéptidos, aminoglúcidos y quinolonas. Entonces, dentro de los beta-lactámicos, se van a clasificar en penicilina. Dentro de la penicilina vamos a tener la penicilina naturales G, que estas no se administran vía oral porque se degradan. Dentro de estas penicilinas naturales G, vamos a tener la penicilina G sódica, penicilina G potásica, penicilina G benzatímica y la penicilina G procaínica. Luego vamos a tener la penicilina ácido resistente. Esta sí se administra vía oral y va a ser la penicilina B de B corta o 5, le llaman muchos. Dentro de otro grupo de penicilina vamos a tener la de amplio espectro con actividad antiseudomónica, que va a ser la piperacilina. Y la penicilina de amplio espectro o aminopenicilina, que van a ser la ampicilina y amoxicilina. ¿Sigo con los bacteriostáticos? La clasificación de Los beta-lactámicos. bactericidas, claro. Ya quedé detrás de los Lo beta-lactámicos. importante de esto es que lo que acabas de darnos es una ayuda extraordinaria, porque yo había hecho una clasificación muy amplia de esto. Porque, para que quede claro, porque por ahí como que no se entiende el contexto. Para que quede claro es que hay 5 maneras de matar o destruir a la bacteria. O sea, hay 5 maneras de atacarla. Y en este caso nos centramos en la que destruye la primera barrera, que son los bactericidas, lo que de algún modo u otro genera la destrucción total. Y los bacteriostáticos lo que hacen es destruir una partecita muy interna que es donde se hace la copia, donde se genera la metabolización de la bacteria, en donde se hacen las copias de las cadenas de ARN y de ADN, porque tienen los mismos componentes que las células que nosotros ya habíamos estudiado. Entonces, los de amplio espectro son los que rompen con todas las barreras y destruyen. Y los bacteriostáticos, que son los que neutralizan, son las sulfamidas y los macrólidos,
que puntualmente se centran en neutralizar de qué manera, deteniendo la cadena de producción de ARN y de ADN. Claro, van a inhibir la proliferación de este microorganismo para que no prolifere, para que no siga creciendo. Eso es lo que va a hacer. Y el bactericida lo va a destruir directamente. Una forma más... Claro, y utilizando la simple lógica, si nosotros nos centramos en los bactericidas, o sea, si nosotros tenemos la capacidad de destruir una bacteria, estamos rompiendo las barreras de esa bacteria, quiere decirle que es muy potente, entonces automáticamente uno en la cabeza lo asocia a que está contraindicado, porque si puede destruir una bacteria, puede pasar a muchos compartimentos que a nosotros no nos conviene, como por ejemplo la lactancia. Claro, por eso hay algunos que no se dan en la lactancia y otros sí, y otros se dan en el embarazo. O sea, en sí todos van a atravesar la placenta. Algunos se pueden dar y otros no, como yo le dije recién, la cefalosporina, que es la que se dice de categoría B porque se puede dar en la lactancia. El tema de esto de lo que es esto de los antibióticos, bueno, como dijimos recién, va a haber dos formas de destruirlo, ¿no? Uno inhibiendo que estos se proliferen, y otro es matándolos, ¿no? Cuando se habla, ponerle de penicilina, inhibidores de beta-lactamasa, los gabapentin, los que tienen estos fármacos, que algunos son de mayor espectro, viste que algunos dicen de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me enfermo, ¿no? Y empiezo tomando un antibiótico de tercera generación. O sea, después estas bacterias se van a hacer resistentes a eso, y cada vez voy a necesitar algo más fuerte. Por eso siempre se empiezan con, bueno, también se hacen los antibiogramas, ¿no? Para saber qué fármaco mata a ciertos microorganismos, ¿no? Pero por eso siempre que recetan o dan los fármacos, siempre se empiezan, por decirlo así de una manera simple, de lo más básico, ¿no? Para que no se hagan resistentes nuestros mismos microorganismos, como dijo el compañero, que tienen un ADN y un ARN, van a hacer una copia y van a ser resistentes a hacer fármacos. Siempre se empiezan por los más simples. Claro, porque también no nos olvidemos que suelen tener una interacción y en ocasiones tienden a autodefenderse estas bacterias, entonces por eso es que empiezan a aumentar en ocasiones el concentrado, cambiando la medicación. Claro. Sí, primero se empieza con la primera generación y después, si no da resultado, no favorece, van cambiando. Claro. Es un montón. Es un montón, es porque es mucho. Porque eso que dijiste por ahí es todo un tema. Son un montón de antibióticos que lo tenés que saber bien, así que bueno, hay que ver. Sí, esos que nombré, esos son los que van a dar siempre. Vos vas a ir a un hospital y te van a dar eso, no van a pasar de otros, porque otros ya se dejaron de usar, otros porque tienen unos efectos adversos muy agresivos. Entonces son los que siempre se dan debido a que en su mayoría son los más tolerados, digamos, ¿no es cierto? Lo importante es, ¿les sirvió la clase? ¿Entendieron? A mí me resirvió la clase. A mí me porque yo, chicos, de juro que estaba re preocupada, hice lo que pude, porque como yo ya me relajé con esta materia. Ya la rendí, me relajé. Yo inclusive, el otro día estaba hablando con una farmacéutica y le dije, ¿cómo hiciste, Leo, vos para acordarte de todo? Y me dijo, yo cuando me recibí no entendía nada. Todas estas cosas las aprendés en el día a día trabajando, y es así. Uno estudia, pero después en el día a día, cuando tenés las prácticas y lo empezás a ver todo el tiempo, lo empezás a administrar, ya te acordás, ya es otra cosa. Pero así es como que estudiarlo de memoria, A, B, C, D, como el abecedario. Sí, eso, por ejemplo, me decía mi prima, que ella es enfermera también,
que a lo mejor vos lo estudiás, porque yo algunas cosas no las entiendo. Y entonces ella me dijo, con la práctica después lo vas a entender. Dice, Sí. porque ahora vos lo estudiás, qué sé yo, lo estudiás a lo mejor no de memoria, lo quería aprender, pero después a lo mejor con la práctica ya después lo incorporás en vos y ya lo haces sola. Digamos. Claro, claro. Y aparte que ya lo vas viendo, o sea, uno no va a administrar fármaco, ¿no es cierto? Uno o sea, no administrar, no va a recetar a nadie, le va a decir, toma esto, toma lo que. Nosotros administramos lo que dice el médico, pero después en la práctica vos lo vas viendo. No sé si vos te acordás, Dayana, de las personas que tenían pielonefritis, que Sí. le daban el pipetazo. Ajá, Re sí. fuerte el pipetazo, pero es lo único que combate a Una infección en en el riñón, el claro. riñón. Y eso lo va viendo en Bueno, la práctica, o sea, acá no es como que te quedás. no, obvio, obvio. Es larguísimo, pero antibióticos, chicos, se lo van a tener que estudiar. Sí, encima es muy de memoria porque son re difíciles. Sí, a mí me costó mucho estudiarlo. Yo cuando lo estudié me llevó 3 días más o menos para acordarme de todo, porque orales, múltiple choice es una cosa, porque menos te acordás, pero orales, Pero bueno, Gigi está preparando su última materia antes de la práctica final. sí. Igual se tomó un tiempito porque los vimos que estaban re perdidos con esta materia y Yo no acá- podemos, con nuestro genio dijimos, bueno, se va a hacer un lugarcito y los va a ayudar. Así que, Sí, yo, bueno, espero haberlo ayudado. Sí. de súper valor, ¿Cuándo rinden? el primero, El sábado. octubre. Primero. Sábado. Sábado. Ay, qué hijo de puta, toman un parcial el sábado. Digamos el viernes, pero como vieron que somos 700, el martes y viernes no hay aula, Ajá. entonces nos pasaron el sábado virtual. Y quieren que cualquier cosa, si quieren, no sé si quedó algo pendiente o para ahí uno siempre en el día anterior tiene las cosas un poco más cocinadas, ¿no? ¿Quieren que hagamos otro el viernes? Por las dudas, por si queda con el tintero o para ajustar Sí, algo. estaría buenísimo. Estaría Sí, bueno. yo me prendo, Busquen sí. todas las preguntas que quieran, de última, no sé si Claro. la vamos a poder resolver o Gigi la va a poder resolver, pero nos ayudamos entre todos. Claro, nos ayudamos entre todos porque, o sea, como yo también soy alumna, estoy allí queriendo terminar una vez por todas y bueno. No, le agradezco porque la verdad, por lo que me explicaron, los chicos más o menos, entendí muchísimo mejor que esta mañana. Convengamos que la profesora son 25.000, todos le preguntan 25 cosas encima, se corta el internet. En cambio acá por lo menos se puede escuchar y bueno, si tenés alguna duda lo vas hablando. Y Eso está después le bueno. agradecemos tirándole huevo cuando se reciba, cuando la veamos ahí que se reciba. Sí, vamos a ver qué pasa.